Bien, bienvenido a todos los coleguitas que están siguiéndonos a través de esta plataforma de Osamedic, pero también a los colegas que están presentes en esta tarde. Vamos a continuar con el desarrollo de esta macro discusión que tiene que ver con el banqueo básicamente de anestesiología. Mi nombre es Francisco Rojas, soy médico anestesiólogo de 40 años ya de anestesia. Así que estamos en esta oportunidad para iniciar. Bien, entonces, para no demorarnos más, vamos ingresando a la parte que nos corresponde. Empecemos con la primera preguntita. ¿Cuál es el tiempo de duración de acción en minutos del anestésico local mepivacaína? Quiero iniciar haciéndoles un comentario. El primer comentario es el siguiente. Los anestésicos locales tienen propiedades físico y químicas que son los que nos permiten aplicarlos. Uno de ellos, por ejemplo, potencia. Depende de la liposolubilidad. Cuando es más liposoluble, es más potente. Y cuando es menos potente. Por ejemplo, comparo bupivacaína con lidocaína. La bupi es más o menos casi unos 10 a 12 veces más potente que la lido. Por eso es que viene a 0,5% y el EK viene a 2%. Bien. Dos, la latencia, que es el tiempo que demora desde que inyectamos hasta que aparece el efecto. Eso se llama latencia. Y eso va a depender también del pKa de cada fármaco. Si tienes un pKa alto como Bupi 8.05 y Lido 7.87, entonces demorará más la Bupi y eso ocurre en la práctica. Cuando yo uso una epidural, tengo que esperar de 15 a 25 minutos para que pueda actuar el anestésico local, en este caso Bupi, y cuando uso Lido, solamente 5 a 15 minutos. Otro elemento que es lo que estamos viendo es la duración. La duración depende del porcentaje de fijación del fármaco a la proteína. El que se fija más dura más y el que se fija menos dura menos. Y bueno, aquí hay varios tiempos, pero habla solamente de la MEPI. Por ejemplo, la mepivacaína, ¿a qué porcentaje se fija? 77% a la proteína, a la glico. Y la lido, 64%. Y la prilo, 56%. Y la bupi, 95%. O sea, quiere decir, cuanto más se fija, dura más. Y aquí le voy añadiendo, antes que vayamos a la respuesta, veamos esto que le estoy agregando. Esto lo acabo de agregar yo en la tarde para que tengan una idea ustedes. Por ejemplo, acá tengo anestésico local, tengo tipo, tengo vida media, tengo también duración y comentarios. Esto lo estoy agregando para que a ustedes les sirva básicamente. Bien, empecemos con la mepivacaína, que es la pregunta. Ahora, de acuerdo a su estructura química, los anestésicos locales pueden ser amidas o pueden ser ésteres. Pero siempre colocamos adelante amino, amida, amino, éster. Bien, por ejemplo, esta mepivacaína, observe la vida media, 114 a 188 minutos. ¿Cuánto dura? En acción clínica, de 90 a 180. Si usted compara acá, estamos hablando, ¿dónde encajaría? En la B. En la B encajaría. Así que, ¿qué más comentarios? Similar a la lidocaína, pero sin efecto vasodilatador. Aquí viene también una expresión. Quiere decir que los anestésicos locales, unos son vasodilatadores y otros son vasoconstrictores. Por ejemplo, 3 anestésicos son vasoconstrictores. El primero, la cocaína. ¿Escucharon la cocaína alguna vez? La cocaína es vasoconstrictor, muy usado por los plásticos de nariz, para que cuando le inyectan no sangre mucho, porque cuando hay vasoconstricción sangra menos, pero a la vez también dura un poquito más. ¿De acuerdo? El otro agente que es vasoconstrictor es la mepivacaína, este producto. El año 56, 57, 58, los partos
eran dolorosos. Y ustedes se acordarán que cuando Eva pecó, ¿no? Cuando Eva pecó, Dios le dijo, por cuanto obedeciste a la serpiente, tendrás muchos dolores en tu preñez y con mucho dolor darás a luz. Miren lo que le dice. Por eso que el dolor es desde la época de la ñanga, ¿no? Antiguo, muy antiguo. Entonces, ¿qué pasaba? Pero después del tiempo, pues un médico es humanitario, quiere que su paciente no sufra. Y en el año 1846, un ginecobstetra quiso aliviar el dolor a una gestante. Y bueno, lo usó y en forma inmediata llegó a los oídos de los sacerdotes. Y lo quisieron quemar como hereje, porque estaba impidiendo que le duela a la mujer por haber pecado. Entonces dijo, no, pero oiga, ¿cómo me van a mí a condenar? Dios hizo dormir a Adán y le sacó ¿cuántas costillas? Una costilla. Así que eso le salvó. Entonces aquí también quisieron usar la mepivacaína, hacían los bloqueos paracervicales o bloqueo de Frankenhauser. Pero en ese ganglio también viene la arteria. Y como este es vasoconstrictor, cerraban las arterias y el niño hacía sufrimiento y se moría. De ahí se dejó esto. Se dejó porque lo hacían en forma simultánea. Ya después se usaba primero un lado y luego esperaban unos 2 o 3 contracciones y no había nada, hacían el otro lado. Eso es por eso que era vasoconstrictor. Y el otro, tenemos la ropivacaína. La ropivacaína es un anestésico local por su característica de su mecanismo de acción se parece a la MEPI. También es vasoconstrictor, pero por ser más bloqueador sensorial se parece a la bupi. En otras palabras, la ropivacaína es un acomodo de la bupivacaína por su efecto sensorial y también por su mecanismo de acción es vasoconstrictor. Son los 3 entonces vasoconstrictores. 1, cocaína. 2, mepivacaína. Y 3, ropi. ¿Y el resto qué son? Vaso. Y eso es lo que me dice acá, miren. Similar a la lidocaína, pero sin efecto. O sea, quiere decir que el lido es vasodilatador. Muy bien. Veamos a la lido. Miren también, porque después vamos a verlo también, ¿no? Miren cuánto es su duración, de 60 a 120 minutos, que dice acá, sin adrenalina. ¿Quiere decir que usa usted con adrenalina? Sí, lo usa el odontólogo, lo uso yo como anestesiólogo, para que dure más y haya menos absorción y menos efectos adversos. Y luego, recordemos siempre, amplio uso, toxicidad a dosis altas. Especialmente cuando exageramos y en lugar de aspirar, no aspiramos y le colocamos a la vena. Por eso hay que siempre aspirar, siempre aspirar. La bupi que tienen ahí, miren, la más larga, ¿cuánto dura? Mire esta bupi, 180. Pues digo, usted quiere hacer un bloqueo para hacer una cirugía de mano, por ejemplo, pero la cirugía va a durar más de 150 o 200 minutos. ¿Cuál usaría usted? Bupi. Y seguimos acá. Acá tengo la pilocaína, mire, dura de 60 a 120. Esta articaína, miren acá, interesante. Este es el anestésico que tiene una combinación amida y ¿qué más? Éster. El resto, tetracaína, procaína, son ésteres. Mire cuánto dura la cocaína, 30 a 90 minutos. ¿Efecto qué dice? Vasoconstrictor. A ver, voy a ver acá si tengo acá tiene. Dice menos cardiotóxico que ¿quién es más cardiotóxico? La bupi. Y aquí menos cardiotóxico. Entonces, ahí estamos. Seguimos. Respuesta de 60 a 180 minutos. 2. ¿Cuál es el anestésico de acción corta que tiene como complicación el riesgo de alucinaciones en el despertar y el aumento de secreciones? Aquí faltaría y eleva la presión arterial. O sea, faltaría un parámetro más. Alucinaciones, bien aumenta la secreción salival y 3, eleva la presión arterial. Ahora,
recuerde siempre, lean bien la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué anestésico? Y aquí voy a ir separándolo ya. El fentanil no es un anestésico, es un analgésico. Ya lo voy sacando. Otro, bueno, ya con él prácticamente lo sacamos ya. Seguimos. Ahora, de acción corta. La lidocaína ya hemos visto que no es de acción corta. ¿Cuánto dura? Hasta 180 minutos. Entonces lo voy sacando ya. ¿De acuerdo? La bupi, también 360, ya lo estoy sacando. O sea, solo con su teoría ya comienzan ustedes a sacar. Entonces, ¿qué me queda? Me queda fentanilo. El fentanilo dura 25 a 30 minutos, más que la... Entonces, pero el fentanilo no te produce pues alucinaciones. Entonces, ¿la respuesta cuál es? Ketamina. ¿Está muy bien así? Práctico, práctico. Sigo. Este también lo acabo de ingresar acá. Mujer de 45 años que será programada para colecistectomía. Antecedente asma bronquial. ¿Qué anestésico es ideal? Me estaba pidiendo que dice qué anestésico. ¿El fentanilo es anestésico? Analgésico. ¿La morfina es anestésico? Analgésico. ¿El tramadol es? Entonces, ¿con quién me quedo? Con el propo y ¿con quién? Con el tiopental. Pero analizando, el fentanilo viene de los fenantrenos. Y los fenantrenos tienen 3 características. 1, analgesia. 2, espasmogénico. ¿Qué significa? Contracción de músculo liso. Y 3, adicción. Repito, analgésico, espasmogénico y adicción. Entonces, ¿quiere decir que el fentanilo me puede producir broncoespasmo? Sí, doctor, porque produce broncoespasmo de músculo liso. Libera un poquito de histamina, pero no tanto. Sigo, la morfina, además de ser espasmogénico, libera histamina. Y al liberar histamina, activa reflejamente al vago. ¿Y qué hace el vago? Viene al receptor muscarínico del músculo bronquial y ¿qué hace? Contracción. O sea, doble mecanismo para que se produzca broncoespasmo. El tramadol casi no tiene mucha significancia, pero sí de los dos, propofol y tiopental, el tiopental es el que tiene algún grado de broncoconstricción y también libera histamina. Y aquí dice bien claro esto, el propofol es ideal en este caso por su perfil de bronco relajante, broncodilatador, no libera histamina y es de inducción rápida y segura en asmáticos. Respuesta entonces, y aquí seguimos para que lo entiendan. Puede provocar liberación de histamina y ocasionalmente producir ¿qué? Broncoespasmo. Con eso prácticamente, sobre todo ¿en qué pacientes? En pacientes que tienen el antecedente ¿de qué? De asma. Y este es un paciente asmático. Entonces ya tenemos con eso. Sigo. ¿Cuál es el anestésico inhalatorio de elección en pacientes pediátricos con trastorno renal leve? Y aquí voy a colocarles esta diapositiva también agregadita para que tengan una idea. Tengo las diapositivas, trato de sustentarlo para que ustedes se refresquen también de la información. Puntos clave de los fármacos. Éter, obsoleto, por su alta inflamabilidad y efectos irritantes respiratorios. Entonces, no podía usarlo en un niño para que inhale, porque es irritante. Ahí lo elimino. Pero aparte, no sé si ustedes en alguna oportunidad han visto, hay pacientes que vienen con una cirugía y le ponen ahí ese esparadrapo y el esparadrapo está todo pegajoso, agarran, dame el éter y lo limpian. Ahora sirve para limpiar más que para hacer el efecto. Alotano, ya casi no se usa en pediatría moderna por el riesgo de hepatotoxicidad y arritmias. ¿Qué significa eso? Yo tengo un umbral de arritmias y el alotano baja ese umbral.
Al bajar el umbral, la liberación de catecolaminas endógenas, como en caso de feos cromocitomas, o exógenas, puede producir arritmias, porque baja el umbral. Y hay un fármaco que se llama anestésico local lidocaína. Ese, en lugar de bajar, lo eleva. Por eso es que ustedes ven cuando tienes a alguien una arritmia, ¿qué damos? Lidocaína. Por si acaso, sin preservante. Sin preservante. Entonces, ¿qué más? El otro. ¿Cómo se degrada el alotano? El alotano se degrada a ácido trifluoracético. Y este ácido trifluoracético se pega a la proteína hepática y se transforma en un antígeno. Y todo antígeno induce la formación ¿de qué? De anticuerpos. En una reexposición se produce una lesión del hígado. Por eso es que hay más de 1000 casos de hepatitis alotánica. Más de 1000 casos. Bien, sigo. En fluorano, metabolismo con producción de fluoruro inorgánico, que es nefrotóxico en altas concentraciones. Y aquí el que es más nefrotóxico es el metoxifluorano, por eso salió del mercado. Cloroformo, obsoleto por hepatotoxicidad y cardiotoxicidad. ¿Y cuál es la droga de elección entonces? El sebo, el rico sebo, ¿no? Anestésico inhalatorio de elección en pediatría, rápida inducción y recuperación. Vamos a verlo después por qué es tan rápido. Aunque produce compuestos nefrotóxicos, entre comillas, hubieron muchos que comenzaron a hablar, 92, IGER 1, IGER 2, todos, pero muchos ya comenzaron a demostrar que no era cierto y finalmente no se llegó a ningún caso. Por lo tanto, ese es. ¿Y cuál era el compuesto que le tildaban como nefrotóxico? El compuesto A. Pero no se logró definir exactamente qué era esto. Sigo. Entonces, sebo. Sigo. ¿Qué hay que considerar en la evaluación preanestésica inicial para una cirugía torácica? Una cirugía torácica necesitamos que el paciente, dice no es necesario evaluar la tolerancia al esfuerzo, ¿cómo que no? Siempre necesitamos que el paciente saber si sube una grada, 2 o 3, eso se llama capacidad funcional. Si a la segunda grada o a la tercera no puede, su capacidad funcional es muy mala y voy a tener riesgos en el intra, entonces tengo que tener consideraciones en el manejo. B. En pacientes con cáncer, considerar el efecto de la masa y la metástasis. ¿Qué significa? Que si tiene una masa, no lo opero, tengo que operarlo. Lo tengo que operar. Entonces eso prácticamente no podemos decir, me quita la oportunidad de operarlo. C. En pacientes con EPOP, solicitar gasometría, fisioterapia y broncodilatadores. Esto es correcto. Incluso usted puede hacer una interconsulta al neumólogo para que le haga la prueba de espirometría y pueda valorar lo que es el volumen expiratorio forzado en el primer minuto y la capacidad residual funcional también. Esto también es importante. Entonces, esta es la correcta. En caso de riesgo renal, solicitar examen de orina completo. No. A todos los pacientes que van a ser operados se les pide un hemograma y un examen de orina. No necesariamente que tenga EPOP, a toditos. A usted llega a sala, le tenemos que pedir. Y indicar al paciente que no es necesario que deba dejar de fumar. ¿Cómo que no? La norma dice que un paciente debe dejar de fumar entre 4 y 8 semanas, de preferencia de 8 para arriba. Pero y bueno, ya, le alcanzamos. Porque siempre hay deterioro en la parte mucociliar del bronquio. Y también produce la nicotina un poco de agregación plaquetaria, todas esas cosas. Entonces la respuesta correcta ya lo tenemos. 6. ¿Cuál es el agente anestésico que disminuye el flujo sanguíneo cerebral? Disminuye. Y les voy a ir dando. Cuando yo dejo de respirar porque se me deprimió la respiración, ¿qué se acumula en mi organismo? CO2, ¿verdad o no es verdad? Y ese CO2 en el cerebro produce vasodilatación.
Y si hay vasodilatación, elevaría la presión intracraneal. Y aquí les tengo esta figurita. Este también lo acabo de agregar. Muy interesante. Fármaco, efectos sobre el flujo sanguíneo cerebral, efectos sobre la presión intracraneal y comentario. El óxido nitroso, como ven, eleva el flujo sanguíneo, eleva la presión intracraneal. ¿Por qué mecanismo? Vasodilatador. Luego el alotano, miren, eleva más. También eleva la presión intracraneal. Marcado aumento de flujo y pic. ¿Por qué? Ha faltado agregar acá por el efecto ¿qué? Vasodilatador. Le voy a completar más abajito, vasodilatador. Sigo. Enflurano igual, similar al alotano pero menos potente. También por vasodilatador. Y luego la ketamina, a pesar que es endovenoso, mire cómo eleva. Aumenta el metabolismo cerebral, aumenta la presión pico porque vasodilata. Entonces quiere decir que hay anestésicos que vasodilatan y aumentan el flujo y la presión. Entonces estarían proscritos en pacientes que tienen tumores cerebrales o tenían que hemorragias. Entonces no debería usarse. Y es correcto eso. Y miren este agente que lo tenemos al costado, que es el propofol. Disminuye el flujo sanguíneo, disminuye la PIB. ¿Por qué efecto? Vasoconstricción. Y es un neuroprotector. Pero el neuroprotector clásico se llama tiopental. Lo repito, pero el neuroprotector clásico, ¿cómo se llama? Tiopental. Entonces, respuesta, propofol. Sigo. ¿Cuál es el tiempo de latencia del fentanilo? No olvidemos, desde que usted administra hasta que se observe el efecto. Yo le coloco al paciente endovenoso y le digo, en un ratito más vas a sentirte mareado, porque siempre le damos a todos los pacientes que llegan a la sala un pisco sour para que se sientan cómodos. A algunos les cae bien, a otros les siente mal, ¿no? 2. Si yo observaría la pupila, todos los opioides que producen, miosis. Lo levanto, miótico. ¿Después de cuánto tiempo está miótico? Después de 5 minutos. 5 minutos. Entonces la respuesta correcta es 5 minutos. Cuando usamos una anestesia epidural, los americanos y todos los personajes que son maestros de la anestesia epidural hacen dosis de prueba. Y la dosis de prueba tiene adrenalina y lidocaína. Pero en un cardiópata, en un hipertenso, si esa adrenalina, que son 15 microgramos, le colocas a la vena epidural, ¿qué va a producir en el paciente? Una elevación de la presión, una taquicardia, un aumento del consumo, hasta le puede producir infartos. ¿Qué usamos en lugar de adrenalina? Usamos fentanilo. Lidocaína con fentanilo. Y a los 5 minutos, si estuviera en el vaso, tendría miosis. Pero la miosis por vía epidural, si estuviera sin estar en vaso, ocurre después de 19 minutos. O sea, quiere decir que estoy bien. Le evalúo 5 minutos, estoy en el espacio epidural. Sigo. Durante la monitorización electrónica de rutina y especializada, usados en la práctica anestésica y sus indicaciones, ¿cuál es el monitor que mide la idoneidad de la ventilación, la colocación de tubo endotraqueal y la perfusión pulmonar? Hasta el año 1986, yo he trabajado en este hospital pequeño, no teníamos capnógrafo, no teníamos pulsioxímetro. Y yo, como llegaba tempranito a la sala, me buscaba la mejor máscara
el mejor corrugado y el monitor que el único había 1 o 2, ya me lo tenía en mi sala, y ya no me podía quitar nadie, porque llegué temprano. Pero después del año 86, que se reunieron los más pitucos del mundo, dijeron, muy bien, el monitoreo básico de una sala de operaciones tiene que ser electrocardiografía, saturación, o sea, pulsioximetría, capnografía y exhalación de gases en la máquina. Además del tensiómetro automático. Y a veces escucho yo, es más seguro el de mano. Oye, le digo, ¿tú crees que la gente extranjera va a preferir el automático que el otro? El automático es seguro. Por eso que se está implementando. Guarda ya tu manual, le digo. No hables cosas que no conoces. Entonces, fíjese, el año 86, ¿cuándo llegó las nuevas máquinas en mi hospital? El 2000. ¿Cuántos años pasaron? 14 años. 14 años. Pero ¿para qué me sirve este monitor cuando yo intubo? Porque a veces intubaba al esófago y comenzaba a ventilar y se comenzaba a llenar el estómago. Pero si yo lo colocaba al ventilador o a mi bolsa y veía la gráfica, ya no necesitaba yo tener dudas. Pero si yo al ventilar no veía gráfica, quiere decir que tengo esófago. Ya no necesito, entonces saco mi tubo. Por eso es importante. La respuesta es el capnógrafo. El capnógrafo. Esta también es interesante que usted lo recuerde. Dice, ¿cuál de los siguientes anestésicos tiene velocidad de inducción y recuperación rápida? Esta velocidad tiene que ver con este coeficiente que ven acá, sangre-gas. El que tiene menor coeficiente es más rápido para dormir y más rápido para despertar. Pero el que tiene más valor, más número, es el más lento. Entonces, por ejemplo, con el metoxiflurano demoraría un montón, pero con el desflurano su acción sería rapidísima. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería acá? El que tiene menos coeficiente de partición. ¿Cuál sería acá? ¿Cuánto tiene el alotano? 2,5. ¿Cuánto tiene el ISO? 1,46, 1,5 casi. ¿Y cuánto tiene el famoso enflurano? 1,91. ¿Y cuánto tiene el sebo? 0,69. Por eso es que es más rápido. Sigo. ¿Cuál de los siguientes anestésicos se puede utilizar para bloqueo del plexo braquial para una operación de mano de duración aproximadamente de 150 minutos? Ahora, la procaína, 6% dura más o menos 15 a 30 minutos. La cloro igual. Solamente tengo acá lidocaína y bupi. Pero me está diciendo que tiene duración aproximada, porque siempre es un aproximado, agrégale media hora, 1 hora. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bupi. Varón de 65 años cursa con dolor crónico asociado a cáncer de próstata. Tiene tratamiento paliativo para el dolor. Acude a la emergencia con signos de sobredosis. Examen presión arterial 90/60, frecuencia cardíaca de 45, desorientado y con contracciones involuntarias. ¿Cuál es el medicamento a elegir como antídoto? Yo estoy pensando que el paciente ha recibido un opioide y de preferencia para el dolor de cáncer se usa morfina. Pero a veces cuando es muy agresivo, ya invade nervios, uso morfina con pregabalina o con antidepresivo tricíclico. A veces va muy bien la morfina con amitriptilina porque la amitriptilina al receptor que tiene ahí lo vuelve más sensible a la morfina. Entonces aquí, en este caso, ¿qué tengo para revertir? Veamos. La acetilcisteína
o N se usa para aumentar el glutatión cuando el paracetamol produce necrosis hepática. Este es el antídoto de la toxicidad por paracetamol o panadol o acetaminofén. El flumacenilo es el antídoto para la intoxicación ¿de qué? De las benzodiazepinas. La naloxona para los opioides, pero quiero agregarles aún más. Cuando usted usa naloxona, le va a revertir el efecto adverso, pero también le revierte el efecto analgésico. Lo repito, también revierte ¿qué? El efecto analgésico. Entonces, para la pregunta, esta es la respuesta, ¿no? Esta es la respuesta. Ahora, el carbón activado es básicamente una sustancia para evitar que se absorba. Sigo avanzando. Mujer de 30 años intervenida de hernioplastia umbilical, habiendo recibido anestesia epidural. 3 horas después presenta cefalea intensa con mareos e hipotensión. ¿Cuál es el diagnóstico probable? ¿Ah? Respuesta, desgarro. Pero el dolor este es atípico, porque normalmente el dolor de cefalea por punción dural ocurre después de 24 a 72 horas. Pero no hay otra, podemos decir, fundamento, porque está saliendo de una epidural. ¿Sabe lo que hacen los colegas cuando accidentalmente perforan? Le ponen un poquito más arriba, le sacan sangre al mismo paciente y le colocan a través de la aguja epidural. Entonces él se coagula y ¿qué hace? Cierra el huequito. Pero eso no está escrito. Está escrito que usted lo pueda tratar después. Bien, sigo entonces la respuesta, acá lo tenemos ya. ¿Desgarro de qué? Tampoco es shock anafiláctico. Tampoco una reacción vagal. Y síndrome de cola de caballo tampoco. El síndrome de cola de caballo es una manifestación netamente, puede ser parestesias, puede ser incontinencia urinaria, incontinencia rectal, etc. 13. Es una contraindicación absoluta de la anestesia epidural. También aquí les agrego, miren, ahí tienen. Aquí he tratado de cambiar un poquito, que eso lo quiero yo mencionarles. Miren, acá tienen. ¿Qué significa absoluta? Absoluta, infección en el sitio de la infección sistémica, o sea, una sepsis, es absoluta. Una coagulopatía, absoluta, para la epidural. Alergia al anestésico, absoluta. Negativa del paciente, absoluta. Usted le pregunta a la paciente, te vamos a colocar epidural. No, doctor, yo quiero que me duerma. Usted intenta convencerlo y probablemente le persuade. En el Perú no pasa nada, pero en Norteamérica usted le persuade y le hace un juicio y finalmente le quitan plata. Porque es absoluta. Igual también para la raquidia es absoluta. Bien, sigo. Esto es, mire acá, relativa. La presión intracraneal, relativa. Enfermedad neurológica progresiva, relativa. Cirugía de columna previa, relativa. Alteraciones anatómicas severas, relativa. Sepsis sin repercusión. O sea, esto es importante, sin repercusión. Eso es lo que finalmente... Ahora, la sepsis con repercusión, obligadamente. En toda sepsis se consumen los factores de coagulación. Por esa razón es que se ha considerado a la E como absoluta y a esta infección sistémica no hay más agregados. Pero, ojo, puede también considerarse cierto. ¿De acuerdo? Bien. Sigo. ¿Qué consideración fisiológica debo tener en cuenta para dar anestesia a la gestante? La gestación genera cambios funcionales, netamente por la parte hormonal al inicio, y luego en la parte ya a partir del segundo trimestre, hormonal y mecánico.
El útero va creciendo y va generando. Pero uno de los problemas que genera, por ejemplo, es se prepara hasta para perder 1 litro de sangre. Está hemodiluida. Si está hemodiluida, hay hemoglobina baja, pero si lo sacaran todos los glóbulos rojos y lo vuelven, es normal, pero lo que está hemodiluida. También las plaquetas. Pero aquí algo importante, ¿qué es lo más saltante en ellos? El gasto cardíaco. El gasto cardíaco es más saltante. No hay aumento de plaquetas. ¿La capacidad pulmonar total está aumentada? No, está reducida porque al crecer el útero va comprimiendo el diafragma y finalmente se reduce. ¿Mm? ¿Hay aumento del intervalo PR? No. Entonces la respuesta correcta es esta. Hay un aumento de gasto cardíaco entre 40 y 50%. Varón de 30 años luego de una gresca presenta herida profunda a nivel del pómulo. Para poder suturar adecuadamente, ¿cuál es la ubicación anatómica en donde se debe aplicar la anestesia? Normalmente es retromolar, ¿no? Para que de esa manera se produzca un buen efecto. El resto no es. Esto también es una pregunta muy interesante. He tenido que colocar esta figurita acá para que ustedes lo entiendan más. Mire hasta dónde llega la médula espinal. Hasta L2. Este es L1, L2. Y luego después de L2 ya tengo este saco dural que se va hasta S2. Este es el saco dural. Desde L2 hasta S2. Bien, por eso me dice, ¿cuál es el nivel de inyección de preferencia en la anestesia raquídea? Tiene que ser por debajo de L1, L2. Yo como una medida de seguridad uso L3, L4. El problema está que a veces cuando son ya obesitas o están embarazadas, a veces es difícil, pero hay que tener cuidado para poner muy alta, porque el riesgo de que se lesione la médula espinal. Entonces, la respuesta correcta es la letra enano, debajo de L1, L2. 17. ¿Cuál de los siguientes anestésicos locales tipo amida tiene mayor duración anestésica? Respuesta, bupi, ¿no? Ya no hay más. La prilocaína, recuerde, tiene solamente 56% de fijación a la proteína. Este tiene 95, 77, 64 y este 94. Pueden ir colocando ustedes incluso en cada uno de ellos. Y el que tiene mayor porcentaje de fijación dura más. 18. Gestante de 38 semanas considerada como categoría inmediata. En la palabra inmediata pueden colocar emergencia. ¿Categoría de qué? De emergencia. No puedes esperar. Con diagnóstico de prosidencia de cordón. Yo siempre he colocado prolaxo de qué? De cordón. Y sufrimiento fetal. Yo estaba de guardia, me acuerdo, acá en este hospital, y a mí no me gustaba irme al 14, me dormía ahí en obstetricia. Y yo siempre realizaba el primer turno porque yo era el más antiguo. Y bueno, el otro colega me dijo, yo hago el segundo, Pedrojito. Ya, se iba a dormir al 14. Y en eso lo veo ingresar a un ginecostetra, asustado. ¿Qué pasa? El cordón está prolaxado. ¿Y quién viene con el paciente? El interno. Oye, le dije, tú deberías estar con la mano ahí, no el interno. ¿Qué sabe el interno? ¿Verdad? Y como que llegó el niño ya estaba marmorio. O sea, ya había sido mucho tiempo. O sea, ya no había nada. ¿Y cuál es la técnica anestésica de elección? General. ¿Por qué no la regional? Mientras usted lo voltea, le da su limpieza, hace la dosis de prueba, espera la latencia, ya pasó. Y ya pasó. Entonces, respuesta correcta es anestesia general. Algunos dicen, yo lo pongo rapidito. No. No es esa. Porque cuando te hacen un juicio, la norma dice anestesia general. Ahí es para que te defiendas.
19. ¿Cuál es el medicamento que no cambia el tono del esfínter esofágico inferior? También interesante esto. Ahí les he agregado el comentario. Con su comentario, eso tienen que ir porque no lo tienen ustedes. Su comentario. Análisis de opciones. Propofol. Es un hipnótico de acción rápida que disminuye el tono en el esfínter esofágico inferior y favorece el riesgo de broncoaspiración durante la anestesia. Mucho cuidado que el paciente tenga el estómago lleno o haya comido, porque hay algunos que la mamá o el familiar le da de comer para que tolere la operación y después hace neumonía aspirativa. Atracurio, acá faltó la I, atracurio. Es un bloqueador neuromuscular no despolarizante, no altera significativamente el esfínter, ¿no? El cardio, en otras palabras. Es la respuesta correcta. La respuesta correcta es atracurio. Tiopental, barbitúrico que reduce el tono del esfínter igual que el propofol y relaja la musculatura lísica esofágica. Aumenta el riesgo de reflujo, igualito que el propofol. Succinicolina, bloqueador neuromuscular despolarizante que disminuye el tono del esfínter durante la fase de fasciculación y relajación. Tampoco. Y el pancuronio, relajante no despolarizante que puede disminuir el tono. ¿Sabe por qué? Porque tiene efecto antimuscarínico. Y toda la atropina también produce incompetencia cardíaca. Entonces, la respuesta correcta es atracurio. Este es un agregado, por eso es que importante que ya vengan los agregados, usted ya lo estudia, se acuerda del doctor Rojas, pero también se acuerda de lo que se escribió ahí. Sigo. ¿Cuál es un efecto adverso relacionado al empleo de catéter en anestesia epidural? Yo uso mucha epidural en la clínica y mis colegas usan más raquidia, pero a mí me encanta la epidural porque el único anestesio que tienen para la raquidia es bupivacaína pesada. Y a veces el paciente sale y está desde la operación 3 a 5 horas. Cuando una epidural me dura 1 hora y media, 1 hora y el paciente está orinando. Entonces yo digo, no, vamos a hacer algo. Para un paciente que se va a su casa, epidural. Pero para un paciente que se quede en la clínica, pónganle raquidia. Un día se quedó un paciente como 8 horas a 7 horas, asustados todos. ¿Por qué se demora tanto? Y el paciente no se quería ir porque se sentía todavía que no podía orinar. Muy bien, entonces, ¿cuál es la respuesta acá? ¿Cuál es el riesgo de meter bruscamente el catéter? De que se rompa la dura madre y perforemos. Ese es el riesgo. No es anestesia prolongada. No. La anestesia prolongada, ¿no?, va a usarlo usted cuando usted tenga que colocar más anestésico a través de catéter epidural. Y luego lumbalgia tampoco, mayor dolor tampoco y trastorno de la micción tampoco. Los trastornos de la micción son propios de los fármacos que está usando. Puede ser fentanilo o de repente el anestésico local. Como es relajante de músculo esquelético, no de músculo liso. No le altera. Voy a repetir, el atracurio es un relajante de músculo esquelético y el esfínter esofágico es músculo liso. Sigo. Varón de 56 años llega a consulta para evaluación preanestésica, hemodinámicamente estable, explica al anestesiólogo que será intervenido quirúrgicamente por una lesión de ruptura tendinosa de hombro derecho. Dentro de los tipos de anestesia, ¿cuál es la más indicada para este caso? Veamos acá. En estos momentos actuales, el médico anestesiólogo ha aumentado sus herramientas de trabajo. Ya yo cuando llegué el 84 solamente era anatómico, a ver por dónde, acá perfecto. Luego pasó unos 5 a 15 años más, entraron los neuroestimuladores. Estimulabas y ahí está. Pero ahora es el ecógrafo. Ahora es, podemos decir, todo paciente que va a hacer un bloqueo plexal o nervioso, el eco. Y aquí tenemos, miren, indicaciones del eco.
para cirugía del hombro, para cirugía de brazo y mano y cirugía de clavícula. Y aquí tenemos el panorama en el lado derecho. Miren acá. Esta es la punta de la agujita que estamos ingresando. Acá tengo la arteria subclavia, una redondita. Y aquí como panal de abejas tengo el plexo braquial. Ahora, ¿qué ventaja tiene este ecógrafo? Me ubica el lugar donde voy a inyectar. ¿Cuánto usaba yo cuando era anatómico? 30, 40 centímetros. ¿Cuánto se usa acá? 5 a 10 centímetros. O sea, cada vez menos. Y si tú usas menos volumen, habrá menos riesgo de efectos adversos. No alrededor, se deja ahí nomás. Se deja. Yo, por ejemplo, ¿qué hacía cuando yo hacía una supraclavicular sin ecógrafo y sin neuro? Ingresaba. Y en eso el paciente decía, doctor Calambre, me ha dado corriente. Ahí ya estoy en el nervio. Jalaba un poquito para que no te produzca. Y si me pasaba, chocaba la primera costilla. Jalaba un poquito y ahí le colocaba el volumen. Por eso usaba 30, 40 centímetros. Un montón. Bien, sigo. ¿Cuál de las siguientes es una ventaja del uso de anestesia balanceada? La anestesia balanceada ahora se llama anestesia general multimodal. ¿Por qué se llama multimodal? Porque se trata de lograr los 5 objetivos que tenemos acá usando drogas diferentes, pero con mecanismos diferentes de acción. Y eso es lo que se llama en farmacología, yo lo hablo en farmacodinamia, como sinergia de potencia. Por ejemplo, acá, ¿cuáles son los 5 objetivos de la anestesia general? Estado de inconsciencia. ¿Qué usas acá? Usas propofol, usas tiopental, etomidato, usas anestésicos inhalatorios. Todos son sustancias GABAérgicas. Es un mecanismo de eso. Luego, usas antinocicepción. ¿Qué usas? Opioide. ¿Y dónde actúa el opioide? En el receptor mu. Otro mecanismo de acción. Va sumando. B, la C, bloqueo neuromuscular o inmovilidad. ¿Dónde usas? En la placa medioneural para bloquear. Son mecanismos diferentes. Luego tengo la amnesia. Aquí sí se parece al primero, porque el diazepam o midazolam se usa para que actúe en el GABA, en sus receptores. Y estabilidad autonómica o mantenimiento. Si todo lo anterior está correcto, usted tiene ya una buena anestesia. Entonces acá, ¿cuál de las siguientes es una ventaja del uso de anestesia? Lenta absorción no es una ventaja. Lento despertar tampoco es una. Lenta irreversibilidad tampoco. Baja excitación tampoco. ¿Cuál es la ventaja? Buena hipnosis y buena analgesia. ¿Qué le falta? Le falta esto que está acá. Le falta la relajación muscular, la amnesia y que se mantenga. Solo hay 2 de 5. Sigo. Mujer de 48 años con hernia inguinal izquierda crónica, a quien el anestesiólogo decide colocar anestesia epidural. ¿Qué anestésico de acción prolongada recomienda? Respuesta: Bupi. Ya no tenemos más. Recuerde siempre que la duración depende de qué, de que se fije aquí, a la proteína, de que se fije a la proteína. Y la proteína que se fija a los anestésicos locales se llama glicoproteína. Glicoproteína, no la albúmina, sino la glico. Ahí es el... Sigo. Esta es una perlita. También este es un agregado que tienen que... ¿Cuál de las siguientes es una complicación de la inducción anestésica? Fiebre, cefalea, reflujo, laringoespasmo, convulsiones. ¿Tú crees que a la hora que estoy induciendo va a haber fiebre? No, no va a haber fiebre, de ninguna manera. ¿Va a haber cefalea? Tampoco. Estoy usando yo fentanilo, 150 microgramos, tampoco es un potente analgésico. ¿Va a haber reflujo gástrico? Puede ser, porque si el paciente se duerme, y ya sabemos que los anestésicos básicamente endovenosos tipo propofol relaja el cardias, puede broncoaspirarse. Puede ser eso.
pero no es frecuente. ¿Por qué no es frecuente? Porque el paciente se le indica que haga un ayuno de ¿cuántas horas? 8 horas. 8 horas. Entonces ya no tiene prácticamente comida. Y a veces usted lo deja la última comida es el día anterior y recién se está operando a las 4 de la tarde. ¿Cuánto ha pasado? 12 horas y luego más 8 ya son 18 horas. Entonces eso también es importante. Laringoespasmo, esta es una de las cosas más frecuentes, especialmente cuando la anestesia es superficial o cuando tocas la laringe. Yo a veces estoy comiendo mi mandarina y hago un poquito de laringoespasmo. El juguito se va a mi glotis y se mete, igual a gaseosa. Ese es el laringoespasmo. Bien, convulsiones, no, difícil. Pero aquí les hago una más o menos una idea, las perlas de Henan. Dice, tramadol y meperidina son opioides preconvulsivantes. Quiere decir que puede producir convulsiones, especialmente en pacientes que tienen epilepsia. Además puede causar un síndrome serotoninérgico si se combina con estos antidepresivos. Fentanilo en bolo rápido puede provocar rigidez muscular, tora leñoso. Metadona destaca por riesgo de prolongación de QT y torsada de punto. O sea, acuérdense siempre, torsada de punto, metadona. Es una arritmia. Y aquí viene un resumen más bonito. Este resumen también lo he tratado. Opioides proconvulsivantes. Meperidina, acumulación de este metabolito que se llama normeperidina, neurotóxico, puede producir convulsiones. Comentarios, más riesgo de insuficiencia renal y ancianos. Tramador inhibe la recaptura de serotonina y noradrenalina y es un proconvulsivante incluso a dosis terapéuticas. Propoxifeno, metabolito tóxico más bloqueo de canales de sodio cardíacos y neuronales, retirado del mercado por convulsión. Metadona, mire cuál es el problema, el QT prolongado. ¿Y qué te puede dar? ¿Qué arritmia se llama? ¿Torsada de qué? De punta. Laringoespasmo es lo más frecuente. Sigo. Mujer de 20 años con peritonitis difusa por apendicitis complicada que va a ser intervenida quirúrgicamente. ¿Cuál es el tipo de anestesia más adecuado? Un paciente que tiene peritonitis no pensarlo más. La técnica se llama general. Ahora, no me dice si lo hago con tubo o con máscara, me dice que debe ser general. Porque acá dice, por ejemplo, pero ¿por qué no es con uso de máscara laringea? Pero esa máscara laringea, ¿qué le vas a dar? ¿Anestesia epidural o general? General. Siempre te piden. Por eso me dice que, ¿cuál es el tipo de anestesia? Entonces yo la respuesta sería ¿qué? General. Claro, peritonitis, ya tienes peritonitis. Incluso a veces, cuando ahora son laparoscópicas, todas son laparoscópicas. Ayer entré en la guardia como a las 10. Yo he hecho guardia de 7 de la mañana a 7 de hoy. Y bueno, en la mañana estoy acá y en la mañana estoy acá. Pero todo el día me he pasado leyendo. No había ninguna operación. A las 11, a las 10 recién entré con una apendicitis de un chiquillo que tenía una micronatia marcadísima. Entonces, ahí era necesario, todas las videolaparoscopías se hace con general, porque se llena de aire. Eso ya está normado. Que lo puedo hacer yo con una epidural raquídea, lo puedes hacer, pero no está aceptado normadamente a un protocolo o guías. Sigo. ¿Cómo se denomina el tipo de anestesia neuraxial de aplicación extradural o en la periferia? Veamos acá finalmente, veamos acá. Empecemos en la parte de acá. Observe bien claro, esto que ven acá, esta es la dura madre. Esta es la dura madre. Este que tiene grasa y vasitos es el espacio epidural y este es el ligamento amarillo. El ligamento amarillo, el espacio epidural está entre el ligamento amarillo y la dura madre. Seguimos acá. Me está diciendo extradural. No me dice intra, sino extra. Acá tengo la dura madre.
Para adentro está el espacio subdural y está el espacio subaracnoideo. Para adentro, o sea, sería intradural. Pero para afuera, ¿qué tengo? El espacio epidural. Pero en esta de acá no hay. Yo automáticamente elimino sedación porque es neuroaxial, endovenosa también, general también. ¿Qué me queda? Me queda subdural y ¿qué más? Regional. Pero veo bien claro, ¿dónde está el subdural? Debajo de la dura, lo elimino. ¿Qué me queda entonces para marcar? Regional. Miren, este acá un poquito más grande, ya le he agrandado. Observen, miren, este es acá tenemos el 1, la pía madre. El 2, la aracnoide, es una tela de cebolla. Y este negro que queda acá grueso es la dura madre. Por dentro sería el espacio subdural o el espacio subaracnoideo. Y por fuera tendría el espacio epidural. Pero acá no hay para marcar. Entonces, ¿qué marco? Regional. Bien, sigo. Varón de 36 años con quemadura de segundo grado. En 45% de la superficie corporal. Tercer grado en miembros inferiores. Se indica fasciotomía. En el preoperatorio se administra 2 litros de solución salina endovenosa. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la anestesia epidural? Normalmente la anestesia epidural lo estamos usando en la parte cervical, en la parte torácica, en la parte lumbar y en la parte sacra. Cuando lo uso en la parte sacra ya le doy un nombre específico, anestesia caudal. Entonces, ¿qué es la anestesia caudal? Es la anestesia epidural a nivel sacro. Ahora, con la epidural yo bloqueo ¿qué sistema? ¿El parasimpático o el simpático? ¿Dónde está el simpático? ¿Dónde nace? Tóraco-lumbar. Yo estoy bloqueando todo el simpático. Y si estoy bloqueando el simpático, ¿qué va a ocurrir? ¿Vasodilatación o vasoconstricción? ¿Vaso qué? Dilatación. Y si hay vasodilatación, ¿habrá hipertensión o hipotensión? Respuesta entonces, hipotensión arterial. General. Sí. Tengo que ponerle general. ¿Qué debe tener la general? Debe tener hipnosis, analgesia, hipnótico, analgesia, relajación muscular, podemos decir amnésico y la actividad. Son las 5. No puedes meter un tubo despierto. Le va a doler. Bien, ¿cuál es el rango en minutos de duración de la acción de la lidocaína? 60 a 180 minutos. ¿Igual que quién? Igual que la MEPI. ¿De acuerdo? 60 a 180 minutos. Sigo. Varón de 30 años en el posoperatorio de colecistectomía refiere dolor intenso en la herida operatoria, recibiendo un analgésico. 2 horas después, cursa de convulsiones tónico-clónicas generalizadas. ¿Qué analgésico se relaciona con esto? ¿Respuesta cuál es? Ya hemos visto, ¿no? Creo que esa figura estaba para acá, lo que pasa es que lo he confundido. Esa figurita estaba para acá. Esta es la respuesta, ¿no? Ahora, el ketorolaco, el celecoxib, el meloxicam y el paracetamol hay que tenerlo en consideración, especialmente si el paciente es cardiópata, si tiene problemas de hemorragia digestiva o gastritis o tiene problemas renales. Por ejemplo, el celecoxib no debe usarse en cardiópatas ni en nefrópatas, porque te inhibe el COX-2 y te anula la prostaciclina. Y la prostaciclina inhibe la agregación plaquetaria y vasodilata. ¿Y qué queda como latente? El tromboxano. No dar. Y cuando hablamos de a nivel renal, también hay vasoconstricción de la arteria aferente, hay menos filtración glomerular y hay reabsorción de sodio y agua y hay edema. Ese es un poquito de prostaglandinas. Entonces, respuesta, el ketorolaco es un buen analgésico, pero también muy gastropático. Ahora, el meloxicam se parece al celecoxib. Bloquea COX-1 y COX-2, pero más COX-2. Recuerde siempre eso.
Y el paracetamol sí es una bendición tenerlo porque más es central, tiene acción analgésica y antipirética. Puedes usarlo tú en ancianos, en nefrópatas, en que tienen gastritis también. Pero tiene un problema, efecto techo. ¿No pasar de cuántos gramos? 4 gramos. Sigo. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la anestesia raquídea en pacientes que no están bien hidratados? Si no está bien hidratado, entonces está hipovolémico. Hay más riesgo de hipotensión. Ya les expliqué la... Ahora, para que haya bradicardia, tiene que ser un bloqueo muy alto. ¿Cuál es la inervación de nuestro corazoncito? Es T1, T2, T3 y T4. Tiene que pasar hacia arriba. Entonces no es. Para que haya cefalea, ¿no? Es difícil, porque con las agujitas que usamos ahora, 27, ya no hay cefalea. Bien, parestesia tienes que haber lesionado el nervio o hayas ingresado muy alto, pero siempre ingresamos por debajo de L1, L2. Yo de preferencia 3 o R3, debajo de lumbar 3 o debajo del lumbar 4. Inconsciencia, paciente haya hecho un paro, ¿no? Entonces, respuesta correcta es esta. Sigo. 31. Anestesia raquídea se logra mediante la inyección del anestésico local. ¿A qué nivel? Bien acá, a nivel subaracnoideo. En el saco, acá, este que ven acá. ¿Y qué observo yo cuando estoy en la punta de la aguja en este de acá? Va cayendo unas gotitas de líquido cefalorraquídeo. Ya estoy ahí. ¿Qué soluciones usted usa para dar anestesia? De preferencia más pesados que el líquido cefalorraquídeo. Y se llama soluciones hiperbáricas. Y en epidural, hipováricas. Entonces, ¿respuesta cuál es? Subaracnoideo. Sigo. Mujer de 70 años con diagnóstico de colecistitis aguda, antecedente insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cuál escala ASA que le corresponde desde el punto de vista anestesiológico? Un pacientito que tiene insuficiencia cardíaca congestiva, ¿está caminando o está acostada? Claro, le falta el aire, ¿no? Tengo ortopnea, endipnea. Entonces, esa patología está poniendo en riesgo su vida. Mientras que otro también tiene una enfermedad sistémica grave, pero no tiene ese problema. Tiene básicamente, es diferente. Entonces, el de la señora es ASA 4 y el que tiene normal sin otro problema, solamente limitación, ASA 3. Ustedes, por ejemplo, son ASA 1. Yo ya soy ASA 2 y puedo ser también ASA 3. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. ASA 1, ASA 2 y ASA 3, todas las cirugías son electivas. Electivas, lo programo. Pero si es ASA 4, urgencia. Y si es ASA 5, emergencia. Y si es ASA 6, donador ¿de qué? De órganos. ¿Se entendió? Y aquí tienen todo esto, esta figurita también. Para darles una idea, ¿quién es un ASA 1? En forma, dice, está en forma. No es obeso, índice de masa corporal menor de 30, un paciente no fumador con buena tolerancia al ejercicio. Y si usted tuviera 10 de hemoglobina, ¿sería ASA 1 o ASA 2? 10 de hemoglobina, ASA 2. Si tiene problemas psicológicos o psiquiátricos, 2. Acá miren, ejemplo, paciente sin invitaciones, una enfermedad, ejemplo, hipertensión tratada, obesidad, bebedor social, fumador, etc. Y luego miren acá, veamos el 4, observe, angina inestable, enfermedad pulmonar obstructiva mal controlada, insuficiencia cardíaca congestiva sintomática, infarto de miocardio o accidente de menos de 3 meses. Está acá la señora. Sigo. En una intoxicación por paracetamol,
¿Cuál es el tratamiento indicado si se inicia después de 8 horas de ingesta? Si se hubiera iniciado antes, ¿qué puedo usar yo? ¿Carbón qué? Activado. Pero acá, después de 8. Veamos acá. Entonces, este carbón ya lo eliminamos. La piridoxina se usa básicamente para aquellos pacientes que se sienten que se han tirado una borrachera. Vamos a desintoxicarnos un poquito. Nada. La pralidoxima, ¿para qué usamos? Para la intoxicación por órganos ¿qué? Fosforados. Luego, la furosemida, cuando te haces una intoxicación, por ejemplo, por barbitúricos, acelera la eliminación para que se elimine. O también, ahí usamos más manitol, pero también la otra opción sería usar bicarbonato para alcalinizar la orina. Entonces, ¿qué me queda? N-acetilcisteína. Veamos acá esta figurita. La farmacocinética del paracetamol. 90-93% de paracetamol es conjugado en el hígado y eliminado por la orina. 2% se elimina sin cambios y 3-8% es metabolizado por oxidación. Y el metabolito se llama NAPQI. En otras palabras, N-acetil-parabenzoquinona-imina, el famoso NAPQI, desintoxicado por glutatión. Y para que se forme glutatión, necesitas tú que haya poca cantidad de este producto. Pero si esta cantidad es muy alta, tienes que usar N-acetilcisteína. Necrosis hepática, ¿por qué ocurre? Porque hay reducción de glutatión y hay aumento de este famoso NAPQI. La N-acetilcisteína, cuyo efecto reside en la posibilidad de aumentar el glutatión para neutralizar a esta metabolito tóxico. ¿Cómo? Se usa porque hay que reactivar a la enzima acetilcolinesterasa, porque los órganos fosforados se unen al acetil y lo destruyen. Y para evitar que se destruya, lo reactivamos con pladidoxina. El carbamato no, porque es una duración muy corta. Hay dos grupos de inhibidores de la acetilcolinesterasa, los reversibles y los irreversibles. Los reversibles no necesitan porque tienen una duración corta. El carbamato, tipo neostigmina, piridostigmina. ¿Correcto? Ya. ¿En qué casos está demostrada la utilidad del uso de antidepresivos en el manejo del dolor? Normalmente el antidepresivo, los anticonvulsivos se usan para los problemas neuropáticos. Y en este caso, la neuropatía diabética es un caso. No tiene buena respuesta a los AINES convencionales ni a los opioides. Entonces necesitamos darle un antidepresivo. Y de preferencia se usa amitriptilina. Puede usarse fluoxetina, pero ese es lo más adecuado. ¿Y para quién básicamente? Para estos pacientes que tienen neuropatía diabética. Por ejemplo, también hay una neuropatía posherpética. Ahí usamos pregabalina, usamos gabapentina, usamos también amitriptilina, duxoletina, también otro punto. Ahí se usan, son 4. Bien, ¿cuál de los siguientes anestésicos es grupo éster? Y aquí tenemos, mire, químicamente los anestésicos locales son 2, los que derivan del éster, ¿cómo se llama? ¿Ácido qué? Benzoico. O sea, el ácido benzoico es el precursor de los aminoésteres. ¿De acuerdo? Y de las aminoamidas, ¿cuál es su precursor? La anilina. Entonces, ésteres, cocaína, procaína, tetracaína, clorprocaína, benzocaína. Y estas son las amidas. Y acá me pregunta, ¿cuál es éster? El único éster, ¿cómo se llama? Procaína. Procaína, ¿no? ¿Qué valora el test de Malampati? Normalmente nosotros, los anestesiólogos, vamos y evaluamos al paciente
para ver si voy a poder intubarlo o no voy a poder intubarlo cuando tengo que dar una anestesia general. Y si yo observo que tiene un Malampati 3 o 4, ya tengo que estar pensando en pedir ayuda a otro colega y tratar de usar el equipo de vía aérea difícil. ¿De acuerdo? ¿Y qué me valora? La pared posterior de la faringe. Y aquí tenemos el panorama, miren. Este es acá tengo grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Para que tengan una idea, por ejemplo, el 4 solo se ve que paladar duro, no se ve nada. ¿Y qué se ve en el 3? Paladar blando y base de úvula. Acá miren. Y en el 3, paladar blando, fauces y úvula. Y acá se ve todo. Entonces aquí tengo más facilidad. Y acuérdense que en Norteamérica hay bastantes juicios porque no pudieron intubar. Hace unos días, pues una semana, yo estaba con un paciente en sala y mi colega también, la otra en sala, fue un jueves. Entonces en eso escucho que llamaban al doctor Rojas, a la UCI. Entonces cuando dije, me llaman a la UCI seguro para intubar, dije. Entonces llevé mi laringoscopio articulado y llevé mi guía, por si acaso, dije. Cuando llego le encuentro al luciólogo que había llegado y había colocado al paciente con la cabeza por debajo, o sea, haciéndole colgar. Y ahí se ha observado antiguamente que se rompían los dientes. Y esa técnica de Jackson ya no se usa, ya pasó de moda. Le dije, amigo, así mi alumno de la San Martín, eso ya no se usa, le digo. Hoy regrésenlo a su lugar, póngame semisentada. Esa se llama la maniobra de rampa. Ahora sí, me pongo detrás y coloco la guía. Y anoche que tuve también ese chiquito, no podía, tenía una coquilladita chiquita, no podía agarrarlo. Y su glotis está bien abajo. ¿Qué le dije a la enfermera? Agárrame la tiroides y me lo llevas para arriba. O sea, la tiroides lo agarra y lo llevas para arriba. Porque en la clínica no tengo video, solamente la experiencia que uno tiene. Entonces, por eso es importante. Tenía un Corman 3, que no veía nada de glotis. Pero cuando ya lo llevaron la tiroides para arriba, ya se veía alguito. Bueno, y finalmente salió. Muy bien, entonces para eso. Sigo. ¿A qué nivel se metabolizan los anestésicos locales tipo amida? Acá, miren, ahí están las amidas. ¿Cómo se llama? Microsoma hepático. ¿Es retículo sarcoplasmático rugoso o liso? ¿Rugoso o liso? Liso, liso. ¿Mm? Y los anestésicos tipo este, ¿dónde lo hacen? En el plasma, por la colinesterasa. Y forman este producto que se llama PAVA, ácido paramino benzoico, que tiene capacidad alergénica. Entonces, cuando alguien me dijo, doctor, soy alérgico a los anestésicos locales, le pregunto y le repregunto. Y no me dice esto, me dice el de acá. Entonces le digo, no es cierto. ¿Cuántos de los que usan ésteres hacen alergia? 20%. Pero yo no sé si va a ser tú la alergia. La alergia. Varón de 30 años de edad, portador de una enfermedad sistémica grave, es programado para una colecistectomía. ¿Cuál es el riesgo anestesiológico según la ASA? Por si acaso aquí no me habla. Solo me dice sistémica grave, no me dice si está limitado o está incapacitado. Como no me dice, hago por el más sencillo. ¿Y le pongo qué ASA le pongo? 3. Le pongo ASA 3. ASA 3 es un paciente que tiene una enfermedad sistémica grave, pero limitante, no incapacitante. La señora que hablamos estaba incapacitada porque tenía ¿qué? Insuficiencia cardíaca congestiva. Estaba incapacitada con riesgo de su vida. Una insuficiencia renal sin diálisis también está grave, se puede morir. Ese es 4.
Pero si está dializado, 3. En la anestesia epidural, ¿cuál de los signos clínicos se presenta como complicación por punción de inyección inadvertida de Duramal? Normalmente la dosis de prueba me sirve para ver si la punta no está en una vena o está en el espacio epidural. O raquídeo, perdón, raquídeo. Si está en la vena, yo le inyecto, como tiene adrenalina, le va a producir taquicardia, le va a elevar la presión y va a sentirse ansiosa. Digo, está ahí. Y si estuviera en el espacio raquídeo, con 3 centímetros se siente un adormecimiento así difuso. Entonces saco mi aguja y lo cambio. Entonces, ¿pero qué ocurre si yo no hice la dosis de prueba e inyecté nomás, pero todo se fue al torrente circulatorio? Todo se fue. Perdón, laxus. A ver, vamos a ver acá. Inadvertida significa. ¿Qué significa inadvertida? ¿Se fue a dónde se fue? Al espacio raquídeo. No se fue a la vena. Dice inyección inadvertida. No se fue a la vena, se fue de frente al espacio raquídeo. Entonces los 20 centímetros de anestésico local amida se fueron al espacio raquídeo. Hice un bloqueo total desde la cabeza hasta los pies. Mi primer error cuando era R2, lo senté, pero lo intubé. Eso fue lo beneficioso y lo ventilé. Entonces no se descerebró. Pero, ¿qué debería haber hecho en este caso? Poner de cabeza tren del emburo. Como el anestésico para la parte epidural es menos pesada que el líquido, es como si fuera el aire. ¿Hacia dónde va el aire? Hacia la parte más alta. Tenía que haberle colocado con la cabeza en el piso y con el pelvis en el techo. ¿Cuánto tiempo me duró este bloqueo? 9 horas. Estaba llamando de mi casa y ¿cómo va? Preocupado, ¿no? Entonces, aquí de nuevo para la dosis de prueba me sirve para ver si no estoy en la vena o si no estoy en el espacio raquídeo. Pero si no hice, le coloqué de frente. El paciente que yo le produje ese bloqueo había estado esperando, estaba de costadito así el viejito, y de repente el cirujano demoraba, me salgo y le digo, avanza, tengo 2 operaciones más. Y en esa época nuestro hospital tenía poco asistente. El residente era su soporte. Y a la hora que estaba colocando el anestésico, el paciente hace una extensión, porque estaban siempre posición fetal. Y al hacer esa extensión, probablemente ingresó y salió del espacio raquídeo. Pero aspiré y no salía. Cuando ya le coloqué, lo volteo y el paciente me dijo, doctor, no puedo respirar. Cuando me dijo eso, pues ya ni te imaginas en qué pensé, en un bloqueo raquídeo total. ¿Qué me quedó? Intubarlo. Y como le dije, el error que tú ves, ponerle sentado. ¿Qué hace un bloqueo raquídeo? Primero, pierde la conciencia. Segundo, haces apnea. Tercero, como estás bloqueando todo el simpático, haces ¿qué? Hipotensión marcada. No hay convulsiones acá por si acaso. No hay convulsiones. Entonces, tengo que buscar acá. ¿Habrá hipertensión? No. ¿Habrá fiebre? Tampoco. Aquí la C, fiebre e hipotensión. La hipotensión está verdad, pero la fiebre te saca. Luego tengo la D, hipotensión grave y parálisis respiratoria. Es cierto. Aquí póngale entre paréntesis, ponga apnea. Y al costadito, una tercera, pongan inconsciencia. O sea, hipotensión, apnea e inconsciencia. Y luego, ¿hay hipertensión? No. Pero sí puede haber ¿qué? Oliguria. La oliguria es producto de la hipotensión. Entonces, la respuesta correcta es la letra dedo. ¿Qué le falta ahí?
inconsciencia, pérdida de la conciencia. ¿Qué factor influye en la altura del bloqueo de una anestesia raquídea? La raquídea yo lo puedo colocar sentadita o sentadito, o también le puedo colocar de costado, de cúbito lateral. Ese es para poder ubicar el espacio raquídeo. ¿De acuerdo? Pero la altura del bloqueo, ¿de qué depende? De la posición. Si yo al paciente lo dejo sentada o sentado, se me va a bloquear solo la parte baja. Porque como es un anestésico hiperbárico o pesado, se va a ir por gravedad hacia la parte más baja. Diferente a la epidural. Entonces, ¿de qué depende? De la posición del paciente después de colocar la anestesia. Hay que aclarar bien. Después de colocar la anestesia. Yo puedo colocarle sentada o sentado, o también le puedo colocar de costado. Es un barbitúrico de acción ultracorta. Y aquí tengo esta grafiquita muy interesante. Ultracorto está el tiopental, tiamilal y metoexital. Estos tiopental o tiamilal también se llaman tiobarbitúricos porque en el carbono 2 de la molécula el oxígeno es reemplazado por azufre, mientras que el de acá es un oxibarbitúrico. Estos son tiobarbitúricos, oxibarbitúricos. Entonces, ¿la respuesta cuál es acá? Tiopental. El efecto esperado de la anestesia general, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito? Primero, que se duerma, que no le duela, que esté relajado, que no se acuerde nada y que esté estable. Son las 5 cosas. Pero aquí, ¿cuántas hay? Hay 2 nomás. La primera no es general, ¿no? Si está consciente, no es general. Si es irreversible, tampoco, pues es una anestesia, es una complicación. Paro cardíaco tampoco, hipertermia tampoco. ¿Cuál es la causa de los escalofríos durante la anestesia epidural? Quiero empezar analizando. Yo tengo 2 temperaturas como usted, una temperatura central y una temperatura periférica. Y normalmente la central es medio hasta un grado más que la periférica. Cuando a un niñito antiguamente le colocaban que estaba con fiebre, le colocaban a una tina de agua helada. Aparentemente bajaba la temperatura en la piel, pero adentro en el cerebro estaba hirviendo. Cuando mi profesor allá en Trujillo, en pleno verano, ¿no? En pleno verano, salía a mediodía a tomar un café en el kiosco, pero un café caliente. Y decía, pero deberían tomar algo helado, ¿no? Pero tomaba caliente ¿para qué? Porque con el calor hay vasodilatación. Entonces la temperatura central se va hacia ¿dónde? Hacia afuera. Y eso es así. Cuando hace mucho calor, bebida caliente para que pierdas calor. Si tomas bebida fría, vas a ganar más calor. Entonces, ¿qué hace el hipotálamo? Hay hipotermia, envía una orden a la médula suprarrenal y forman catecolaminas para producir vasoconstricción y se redistribuye de afuera hacia adentro. Y si no se compensa esa temperatura, entonces aumenta el metabolismo de todas las células. Y si no se logra compensar, viene el estremecimiento. ¿Pero por qué ocurre después de la anestesia epidural? Porque la anestesia epidural que produce vasodilatación, ¿cierto o no? ¿Qué produce la anestesia epidural? Bloquea simpático, y al bloquear simpático, ¿qué produce? ¿Y qué ocurre entonces? Hay redistribución de la central ¿hacia dónde? Hacia afuera. Entonces nosotros lo compensamos en la recuperación, le colocamos las mantitas y también colocamos petidina, que es una buena oportunidad. Entonces, respuesta correcta.
Bueno, ya esa es ya tú tienes que sacar tu conclusión. No necesariamente, lo que tienes que hacer es que te roben el celular, para que de esa manera te pongas frío y pálido. Y toda tu temperatura se vaya al centro. ¿Entendiste el mensaje? Qué bueno, ¿no? Estamos. Perfecto. Sigo. ¿Qué aspectos clínicos se evalúan principalmente para el plan preoperatorio en el desarrollo de la anestesia? Cuando nos presentamos al paciente, lo primero que le pedimos es su nombre, ¿no? Pero, ¿qué más le pedimos así? ¿Cuántos años tiene? Si tiene una edad muy grande, muy alta, ya tenemos que hay problemas ahí, ¿no? 80, 79, debe tener hipertensión, diabetes, un poco los que no tienen, arritmias, etc. Entonces, la edad es importante. ¿Qué más es importante para ustedes? ¿Cómo está su corazoncito? ¿Tiene buena fracción de eyección? Por ejemplo, el día sábado operé a un señor de 89 años para una colecistectomía, entre comillas, pero tenía una fracción de eyección de 36%. Tenía fibrilación auricular con frecuencia ventricular controlada. Era hipertenso. Era cirrótico. Mira todo. O sea, ¿qué me interesaba conocer? Su edad, cómo está su patología cardíaca, y lo otro, cómo está su pulmón, ¿no? O sea, también eso. Esos son los tres bases de una evaluación. ¿De acuerdo? Perfecto. El resto usted lo va acoplando. Esta también es interesante. El manejo de la intoxicación por hidrocarburos. El manejo de la... Por ejemplo, te equivocaste si tomaste queroseno o algo, ¿no? ¿Qué haces ahí? Aquí he puesto un resumen. Resumen de el ENARMEN y el ENAM, ¿no? También está el ENAM acá. Intoxicación por hidrocarburos, gasolina, queroseno, tiner, solventes. Primera medida, ¿no qué? No emesis, porque va a poder incrementar la broncoaspiración. Segundo, no lavado gástrico, excepto en ingestión masiva y muy reciente. No carbón activado, no la absorbe bien. Sí, observación clínica, ¿cuántas horas? 6 a 12. Radiografía de tórax, si hay ¿qué? Síntomas ¿qué? Ventilación mecánica solo si hay insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿qué hacemos entonces acá? Si no hay nada, observación. Es un resumen bonito, ¿eh? Para que ustedes lo tengan ahí claro. Seguimos. Mujer de 20 años ingresa a emergencia por referir que luego de una discusión familiar ingiere un producto para matar roedores a base de hidroxicumarina. ¿Cuál es la terapia específica? Veamos. El antídoto de la warfarina le he puesto como título a esto, ¿no? La intoxicación con warfarina, los famosos raticidas o rodenticidas, anticoagulantes o warfarínicos, son sustancias cristalinas en polvo ligeramente solubles en agua. Cualquier anticoagulante derivado de la cumarina, 4-hidroxicumarina, también recibe el nombre de antivitamina K o anticoagulantes orales. Actúan impidiendo que la vitamina K intervenga en el hígado en la famosa gamma carboxilación de los residuos terminales del ácido glutámico, de la protamina, los factores 7, 9, 10 y las proteínas C y S. Y la vitamina K1 se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal y se concentra directamente en el hígado, donde más se necesita para formar estos complejos. Solamente la vitamina K debe ser considerada como el antídoto ¿de qué? De estos envenenamientos. ¿Y cómo se llama ese antídoto?
fitomenandiona. Menadiona. ¿De acuerdo? Tú no estás pensando en octaplex, factor 8, tampoco en el lavado, tampoco en plasma ni en crioprecipitado. Atropina no sirve para nada, ¿no? Para completar. Sigo. Varón de 25 años de edad trabaja en limpieza. También este es muy bonito, este de acá. En limpieza y mantenimiento de pozos sépticos. Ya no tuve tiempo en la tarde de poder agregarle lo que tengo yo de resumen acá. Porque siempre le voy agregando, le voy cambiando todo y voy agregando. Pero aquí es importante. Durante su labor presenta súbita irritación de la mucosa, cianosis, disnea, depresión de nivel de conciencia, la presunción diagnóstica de intoxicación por ácido sulfhídrico. Recuerde que en esos pozos que tiene ácido sulfhídrico, tiene un aroma a huevo podrido. Pero si tú sigues ahí, tu mucosa nasal se anestesia y ya no sientes olor. Y sigues inhalando. Y luego sigues ocasionando. ¿Qué es lo que te ocasiona? Miren, acá tenemos, ¿no? Acá, ¿dónde encontramos esos famosos pozos? Campos petroleros, perforación, producción, en las minas, en los volcanes, en las exploraciones geotérmicas, en los alcantarillados cercanos. Y aquí, mire, las concentraciones bajas, irritación de nariz, ojos, piel, en concentración moderada, alteraciones de dolores de cabeza, náuseas, mareos, vómitos, y luego las concentraciones altas, pierde la conciencia rápidamente. Fíjate, está acá. Para estar ahí debe estar en ¿cuántas partes por millón? Miren, acá debe estar en 500 a 600. Fatal, inconsciencia, muerte, por acá. Depresión. O sea que altos niveles. Entonces, respuesta es esto, ¿no? Acá está lo que les hablo del famoso ENAN. El ácido sulfhídrico, intoxicación en pozos sépticos, causa cianosis, rápida depresión neurológica, irritación de mucosa, olor a huevo podrido, ausente en intoxicaciones severas, porque ¿qué pasa? ¿Qué? Olfatorio. Cuatro ocho. Al administrar un anestésico local no es necesario. A. Cubrir la zona de aplicación tópica con una capa espesa de medicamento. ¿Tú crees que si haces un bloqueo le tienes que colocar ahí un parche con antibiótico? No. Ese sería, no necesita. Pero sí se usa en la boca, como el odontólogo. El odontólogo, ¿qué te dice? No comer 2 horas. ¿Qué más? Asegurarse de que no presente alergias. Cerciorarse de que no se inyecta en el vaso. Ahí por eso, cuando usted sea cirujano, aspire, por favor, y después inyecte. Porque no desea usted colocarlo en la parte endovenosa, sino en la parte subcutánea o cutánea o muscular. Luego, con el uso sistémico, observar si al paciente para evitar las malas posturas. Siempre cuando esté en la camilla hay que ponerle bonito ahí para que no... Porque si cuelga puede haber alguna lesión nerviosa. Con respecto a los anestésicos locales, señale la opción falsa. Me dicen lo falso. Suprime la sensibilidad dolorosa. Es verdad. Es verdad. Produce anestesia reversible. Verdad. No bloquea la sensibilidad táctil. Sí, bloquea. Acá sí bloquea, por si acaso. Ese es el falso. Sí bloquea. Bloquea la conducción sensitiva. También es verdadero. ¿Algunos no son útiles por su vía sistémica? Sí. Yo no se me ocurra a mí usar cocaína endovenosa ni bupi endovenosa. Yo fui un loco que usé el año 87 bupi para antiarrítmicos. No está descrito, le digo a mi tutor, a mi médico que era en ese momento era el asistente y yo era residente. Le digo, Gaito, ¿qué te parece si usamos bupi para ver qué pasa, ¿no? Y usamos bupi como antiarrítmico. Estos locos, los dos son unos locos, yo y él. Porque la bupi, ¿qué produce? ¿Cardio qué? Toxicidad. Y la droga que se usa para antiarrítmicos no es la bupi ni la coca, es la lidocaína, pero sin preservante.
Uno de los siguientes anestésicos locales tiene acción antiarrítmica. Respuesta, la dosis. La dosis. 1 a 3, no, 3 es mucho. 1 a 1.5 mg por kilo. Y después puede repetirlo. Con respecto a los anestésicos locales, señala la respuesta correcta. Acá me pide lo correcto. ¿La cocaína es vasoconstrictora? Sí. ¿Quién más es vasoconstrictora? Mepivacaína y ropi. Perfecto. ¿Solo se usa por vía tópica? No. Yo uso epidural, intratecal, plexo y antiarrítmico. ¿Son útiles para prevenir el parto prematuro? No. Para prevenir el parto prematuro se usan los agonistas beta 2, tipo terbutalina, salbutamol, isosuprina, etc. ¿No suele producir alergia? Sí. ¿Quiénes producen alergia? Los amino ¿qué? Ésteres. ¿Los amino qué? Ésteres, no las aminoamidas. ¿Solo se usa por vía subcutánea? Tampoco es correcto. Entonces, ¿cuál es lo correcto? Agua. Agua. Sigo. Perdón un ratito, ¿ya? Un ratito. No debo tomar gaseosa, pero bueno, por la C. No, este no es el agua. Ya hace mucho frío ya, poquito nomás. Avanzamos. Me piden por qué se asocian a adrenalina. La adrenalina tiene efecto alfa y beta. Cuando lo uso en forma tópica es el alfa. Y cuando lo uso en forma sistémica es el beta. Entonces, cuando yo uso lidocaína con adrenalina en el espacio epidural, en ese lugar tiene efecto alfa. ¿Y qué hace el efecto alfa? Vasoconstricción. Y si hay vasoconstricción, hay menor absorción del anestésico local. En otras palabras, se queda más tiempo ahí y la anestesia dura más o se prolonga. Entonces dice, ¿alarga el efecto anestésico? Verdad. Como dice el Beto Ortiz, verdad, ¿no? ¿Obtener un efecto sistémico? No. Para evitar la aparición de shock, falso. Para evitar la aparición de hipotensión, falso. Para incrementar la potencia, también es falso. ¿Respuesta cuál es? Solamente para alargar. Pero acá le da también un adicional. ¿Cuál es el adicional cuando tú usas vasoconstrictor? Hay menos absorción. Y si hay menos absorción, habrá menos concentración en sangre. Y si hay menos concentración en sangre, habrá menos efectos que adversos. ¿De acuerdo? Miren, esos son los adicionales. Con respecto a los anestésicos locales, señale la opción correcta. ¿Por vía sistémica están contraindicados en pacientes con patología renal? Tiene usted un paciente en una insuficiencia renal en hemodiálisis. Y en ese momento se produce una arritmia ventricular. ¿Cuál es la droga de elección? Lidocaína. Tienes que usarlo. Así sea nefrópata. Entonces, esto no es correcto. El efecto indeseable más frecuente se presenta a niveles del sistema nervioso central. Cuando yo coloco un epidural, no veo convulsión. ¿Qué es lo que veo yo? Que la frecuencia comienza a bajar y que la presión comienza a bajar. ¿Cómo se llama ese sistema? ¿Cardio qué? Cardiovascular. Entonces no es correcto. Si se administra junto con vasoconstrictor, hay que asegurarse la dosis de este último, es correcto. Yo, por ejemplo, por cada centímetro de lidocaína, que son 20 miligramos, doy 1 microgramo de adrenalina. 20 miligramos con 1 microgramo. ¿Sabe cuánto usa? Cada centímetro tiene 5 microgramos, por si acaso. 5 microgramos de mi anestesia. Cada centímetro, o sea, 20 miligramos con 5. Y el odontólogo, 1 centímetro tiene 15 microgramos. O sea, un poco más. Por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, sí es cierto, este es cierto. ¿Todo se absorbe con gran rapidez? No todo se absorbe, ¿no? Porque al final, cuando yo uso cocaína, la vasoconstricción impide que se absorba. Todo eso se usa
Como antiarrítmicos, no, usted no usa bupi, tampoco usa otros productos, solo usa el lidocaína. Entonces, respuesta correcta, casa. La siguiente. Como parte de la medicación preanestésica, no suelen usarse. Objetivo de una medicación preanestésica, que el paciente duerma bien. Que no sueñe que el doctor Rojas se equivoca de la dosis. Entonces le damos su escopolaminazo y esa escopolamina te produce euforia, te produce un sueño sin ensoñaciones y tranquilo vienes. ¿Qué más? ¿Qué otro objetivo? Me gustaría que tenga ya una analgesia preventiva para que a la hora que operan ya no le duela menos. Entonces uso petidina o morfina. ¿Qué más? Que tenga menos secreción ácida en el estómago. ¿Qué uso yo? Antiguamente usábamos ranitidina. Hoy de repente estamos usando omeprazol para bajar. ¿Qué más puedo ver? Que el paciente no tenga saliva, que esté seco. Uso un escopolamina, que es el más secante, o también uso atropina. Que no me haga bradicardia en sala, uso atropina. Eso se llama objetivo de la medicación preanestésica. Pero nunca, no me escucharon ustedes, acabo de decir, ¿uso yo atenolol? ¿Uso bisoprolol para medicación? No, no se usa estos. Pero si el paciente está tomando propranolol, atenolol, metoprolol, bisoprolol, nebivolol o cualquier bolol, ¿no? Usted lo mantiene hasta el día anterior. Pero no como medicación preanestésica, sino que cuando se suspende bruscamente hay rebote, hay elevación de la presión, hasta puede haber hasta infartos. Entonces, se acabó. El primer efecto de la D tuberculare, ¿cuál es? Miren, jóvenes, les voy a hacer como chiste, ¿no? De todas maneras, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Músculos que son de movimiento rápido, ¿no? Pasa una vedette por ahí, o un musculoso, ustedes también igual, ¿no? ¿Ah? Aunque ustedes quieren simular, pero siempre miran disimuladamente debajo del lente. ¿Pero qué mueve usted? Los ojos. ¿Verdad o no es verdad? Lo más rápido. Porque no estamos moviendo ese momento del popó, ni tampoco los músculos, ni los brazos, sino miramos rapidísimo así, ¿no? Y si estamos acompañados por la esposa, rapidísimo para que no se dé cuenta. Esos son los movimientos rápidos. Ahí actúan los relajantes musculares. Parálisis de músculos de contracción rápida. Luego sigue los dedos, luego la parte de los brazos, los músculos intercostales y el último el diafragma. Al último el diafragma. Y al revés, para recuperar, primero se recupera el diafragma y después el movimiento de los ojos, de los dedos, etc. El paciente que ha recibido fármacos bloqueantes neuromusculares durante la anestesia, no hay que tener uno de estos cuidados. Por ejemplo, mi paciente recibió rocuronio, se relajó, que no debo tener cuidado. Dice, no hay que tener uno de esos cuidados. Estar atentos por si aparece hipotensión. Eso es un cuidado. ¿Que habrá algún relajante que produce hipotensión? Sí. El D tuberculare bloquea el ganglio simpático y libera histamina y por lo tanto hace hipotensión. Evitar conversaciones inapropiadas. Los relajantes musculares no pasan la barrera hematoencefálica. Y por lo tanto, si yo superficializo la anestesia, el paciente se despierta y puede escuchar los chistes. Por eso dice, no conversaciones, ¿qué? Inapropiadas. C. Evitar que adopte posturas que puedan producir dolor. Claro, hay que acomodarlo bonito. D. Forzar la diuresis. Los relajantes no despolarizantes no se eliminan si yo fuerzo la diuresis. Esto no es correcto. Otro, vigilar la respiración. Claro, si el paciente está relajado, no ventila. No ventila. Sigo.
Los bloqueantes neuromusculares se usan ¿para qué? En anestesia lo usamos para intubar. Lo usamos también para que el cirujano pueda operar bien. En la UCI, ¿para qué lo usan? Para colocar un ventilador y el paciente no tenga. Entonces, ¿respuesta para qué es? Para relajar el músculo, tanto en la intubación, en la cirugía o para ventilación. Usted con el relajante no hace inducción, como dice la A. No administra un anestésico general. No facilita la eliminación de los generales. Tampoco evita la broncoconstricción. ¿Quiénes son los que evitan la broncoconstricción? Los agonistas beta 2, ¿no? El analgésico opioideo más usado en neuroleptoanalgesia. Cuando yo llegué al año 84, todos me hablaban neuroleptoanalgesia. ¿Qué es eso? Le digo. Entonces era la asociación de un tranquilizante mayor que se llamaba dihidrobenzoperidol o droperidol, el primo hermano del aldol, con fentanilo. Este dihidrobenzoperidol le ocasionaba un estado de indiferencia, podemos decir, de malestar. Había en lugar de euforia le producía como podemos decir, un malestar que parecía que se iba a ahogar, que no sé cuánto. Y el fentanilo lo potenciaba para bajar ese malestar. Y básicamente era un estado de indiferencia. Entonces la respuesta era fentanilo. Por si acaso, la neuroleptoanalgesia no tiene morfina, no tiene codeína, no tiene dextrometorfano, ni pentazocina. ¿Qué tiene? Como opioide el fentanilo y como el tranquilizante dihidrobenzoperidol o droperidol. Señale la opción correcta con respecto al propofol. El propofol es un anestésico endovenoso que se usa en forma muy frecuente ahora en el mundo. Yo a veces digo es la vedette de los endovenosos. ¿Es un anestésico inhalatorio? No, es un anestésico endovenoso. Endovenoso. ¿Induce anestesia rápidamente? Sí. El paciente se duerme en 5 a 15 segundos, súper rápido. ¿Produce hipertensión? No. Produce hipotensión y bradicardia. ¿Produce anestesia disociativa? ¿A quién le colocan ahí? Póngale ketamina al costado para que no se olvide. Ketamina. ¿Su acción dura varias horas? No. Dura de 5 a 15 minutos. ¿Y cómo? ¿Por qué entonces se despierta el paciente? ¿Porque se degrada? ¿Porque se elimina? No, porque se redistribuye. Sale del cerebro y se va a otras estructuras como el músculo, el tejido subcutáneo, la grasa, ¿no? O también hasta el pelo se va. Entonces, respuesta correcta es esta. Sigo. 6-0. Señale la opción incorrecta con respecto al tiopental. Incorrecta. ¿Es un barbitúrico de larga duración? Esa viene a ser la incorrecta, ¿verdad? ¿Cuánto dura? Sí, nada más. Esa es la incorrecta. ¿Su efecto anestésico empieza con rapidez? Cierto. ¿Es muy liposoluble? También. ¿No tiene acción analgésica? También necesita fentanilo. ¿No tiene efecto relajante muscular? Necesita un becuronio, rocuronio, etc. Perfecto. La morfina no suele producir uno de los siguientes efectos indeseables. ¿Qué es lo que no produce? Depresión respiratoria. Todos los opioides producen depresión respiratoria. ¿Se acuerdan de Michael Jackson? Se murió porque usaba 2 productos. El médico le había hecho una infusión de propofol que produce apnea y él era un adicto a la petidina. Ya ni hablar, doble, ¿no? Sigo, náuseas y vómitos, sí produce, más cuando el paciente está caminando. Estreñimiento, también. Tolerancia, también. ¿Qué es lo que no produce? Diarreas. Señale la opción incorrecta, me dice ahora incorrecta, con respecto a la metadona. ¿Es un analgésico opioideo? Sí.
es un analgésico opioideo y básicamente agonista mu. ¿Produce menos euforia que la morfina? También es correcto. Por eso que nadie dice, me estoy drogando con metadona. Más bien al revés, estoy evitando que me pongan metadona porque me van a recuperar. ¿De acuerdo? Es al revés. ¿Produce tolerancia? Sí. También produce tolerancia como cualquier opioide. ¿Se usa en el tratamiento de desintoxicación de opioides? Sí se usa. Y lo que no produce síndrome de abstinencia, sí produce, pero en menor cuantía que el resto. En menor cuantía. 6.3. En el tratamiento de la intoxicación por opioides es útil uno de los siguientes fármacos. Respuesta: naloxona. Naloxona. ¿Qué es la digoxina? Es un inotrópico que bloquea el transportador de la bomba de sodio y potasio y genera un intercambio, entra calcio y sale sodio, etcétera. Que es básicamente el fenobarbital, ya hemos visto, ¿no? Es un barbitúrico de duración prolongada, ¿sí? Que la inometacina es un AINES con potente efecto antiinflamatorio y la morfina un opioide. Uno de los siguientes opioides tiene uso común como analgésico y como antitusígeno. La meperidina no, la heroína tampoco, el fentanilo tampoco, la codeína. Pero cuando tú das codeína como antitusígeno, das subdosis analgésicas. Subdosis analgésicas, no olviden. Solo para completar, cuando usted da codeína, por ejemplo, da 60 miligramos, el 10% se transforma en morfina. 10% de codeína se transforma en morfina. Si usted usa 60, 6. Si usted usa 30, 3. Si usted usa 20, 2. En otras palabras, se tiene que vender ¿con qué? Con receta médica. Repítame. Como cualquier opioide. También. Claro, es casi un parecido así. Todos los opioides siempre dan tolerancia. Bien. Vayamos al siguiente, 6.5. Un paciente tratado con opioides, no hay que hacerle una de las siguientes observaciones. ¿Aconsejarle una dieta rica en fibra? Sí es un buen consejo, ¿no? Porque tienen tendencia a ser estreñidos. ¿Advertirle que suspenda el fármaco desde que se encuentra mejor? No. ¿Quién suspende el fármaco? ¿Usted o el paciente? El médico. El médico ya medita. Esa sería la respuesta, ¿no? Luego, indicarle que no consuma bebidas alcohólicas porque se potencia la palabra, porque una cosa es suma, es sinergia de potencia, ¿ya? Se potencia. Dedo, explicarle que si aparece ataxia o dificultad al hablar, vuelve a la consulta, ¿verdad? Y recomendarle que se me levante lentamente. ¿Por qué? Porque mayormente muchos opioides como la morfina libera histamina. Y si libera histamina puede producir hipotensión postural u ortostática y el paciente puede caerse. Y si es anciano, se puede romper la cadera. 6.6. Uno de los siguientes fármacos, si se administra a dosis elevadas o durante el tiempo prolongado, puede producir toxicidad hepática. ¿Y necesita qué? N-acetilcisteína. Perfecto. A un paciente con gastritis y cefalea, para aliviar esta última, ¿qué se administra? Un producto que no inhiba COX-1, que es el protector. En este caso, paracetamol, ¿no? Recuerde, paracetamol, según algunas revisiones que yo acabo de hacer, también actúa a nivel central inhibiendo COX-3, pero todavía no está tan definido. Respecto a la aspirina, señale la opción correcta. La opción correcta. Hay niños pequeñitos que se usa a veces aspirina
y no debe usarse porque produce el síndrome de Rey, que dice, la aspirina puede provocar el síndrome de Rey, un trastorno grave en el cual produce una acumulación de grasa en el cerebro, en el hígado y otros órganos del cuerpo. En niños y adolescentes, especialmente si tienen un virus como el que la varicela o también. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La A. No debe usarse como antitérmico en niños menores de ¿cuánto? De 8 años. ¿Ese es el mejor analgésico en el dolores premenstruales? ¿Qué dice? ¿Menstruales? ¿Está de acuerdo conmigo? No funciona. Debe administrarse antes de la comida para que tenga más gastritis, tampoco es cierto. ¿No produce reacciones alérgicas? Sí hay algo. La intoxicación aguda es imposible por su amplio margen de seguridad. No, sí es probable. Y con esta, y nos vamos a un descansito de unos minutitos, ¿ya? De 5 minutos. Tome usted su bebida caliente. Uno de los siguientes analgésicos antitérmicos no tiene actividad antiinflamatoria. Respuesta: paracetamol. El paracetamol y la aspirina no son considerados AINES clásicos. Repito, la antalgina y el paracetamol no son considerados AINES clásicos. ¿Por qué? Porque solo tiene efecto antipirético y analgésico. Y los clásicos que tienen antipirético, analgésico, antiinflamatorio y ¿qué más? Antiagregante plaquetario. Antiagregante. Cuarto sería antiagregante plaquetario. Por eso es importante. Muy bien, entonces la respuesta es paracetamol y nos tomamos un tiempito pequeñito.